de los papás, ¿verdad que sí? Y gloria a Dios por eso. Los que tienen padres, los que tienen tíos, los que tienen hermanos que son padres. Y bueno, y sobre todo le damos la gloria a nuestro papá que está en los cielos. El Padre de los padres. Gloria a Dios, porque el tema de hoy conlleva a eso, a los padres, a los hijos. Gloria a Dios. Y tiene como título que la diferencia se note. Que la diferencia se note. Y como pueden ver allí, está una representación de un padre con unos hijos y un pueblo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y espera el Señor que sea más fuerte. Vamos a estar leyendo 1 de Samuel capítulo 2, pero ahora vamos a estar leyendo desde el verso 12. Del verso 12 al verso 18. Dice así la palabra de Dios. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efodio. Gloria a Dios. Muchos conocen la historia de Samuel. Sabemos que Samuel, gracias a las oraciones de una madre desesperada que no podía tener hijos, estaba en ese entonces Alcana, que tenía esas 2 mujeres, que era Penina y Ana. Pero dice la escritura, el capítulo 1, que Penina tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos. Y Penina la afligía, pues. Le daba, le refregaba que ella tenía hijos y ella no. Y Ana eso la entristecía, porque era todavía muy fuerte para una madre no poder tener hijos, o para una mujer no poder tener hijos. Y dice que su esposo, para hacerla sentir bien, le daba lo mejor de la ofrenda que le traían cada año al Señor. Ellos lo hacían cada año, subían al Silo. Y ella sintió llegar al templo del Señor y quebrantarse en el altar de Dios. Y ella podía, en su aflicción, rogarle, suplicarle al Señor un hijo. Y le prometió, hizo un voto, un pacto con Dios, y le dijo que si él le daría ese hijo, ella se lo dedicaba al Señor. Y el Señor así le concedió ese hijo llamado Samuel. Y dice que desde entonces, cuando ese niño fue destetado, podría ser a una edad de 2 años, 2, 3 años, quizás, hasta que le darían pecho en ese momento a los niños. Ella se lo llevó al Señor, al templo, y se lo entregó a Elí, el sacerdote, que estaba en ese momento, ministrando. Y ese niño creció en ese templo. Dice que su madre y su padre cada año, su madre le hacía una túnica y se la llevaba al niño. Y pudo crecer junto a 2 jóvenes, que uno se llamaba Omni y el otro Fitness, que significa hombres malos, hombres de poco valor. Y ellos y su
padre era sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes de su casa hay aquí? Levanten la mano, quiero ver a los hombres. Y la sacerdotisa. Ahí nosotras, pues me incluyo, no tenemos una cabeza de hombre en el hogar, pero tenemos una cabeza de Cristo, que nos dirige, nos enseña, que nos guía y que nos da órdenes que cumplir. En ese momento dice que Samuel era más pequeño que todos los jóvenes y ellos estaban encargados de ayudar al sacerdote. Eran sus dos hijos. Y dice que ellos hacían estas cosas, sacaban lo mejor de la carne, y es más, la grosura, ni siquiera esperaba que la carne se cociera, sino que ellos hacían como querían. Pero en otro momento, dice la Escritura, que ellos también fornicaban dentro del templo. Pero había un peligro allí eminente, que su padre, el sacerdote, no les molestaba, no les regañaba, no les corregía, sino que los dejaba. Los hijos crecieron en esa perversidad. Incluso acabamos de ver en el verso 2, dice que en el verso 1 del capítulo 12, del capítulo 2 dice que ellos eran hombres impíos y que no conocían del Señor, que no conocían a Dios, y su papá no era sacerdote. ¿Cómo que Samuel se había criado conociendo al Señor y cómo que estos hijos no conocían a Dios? ¿Cómo que no conocían la ley? ¿Cómo que no conocían los mandamientos? Bueno, dice aquí, yo escribí número 1, Elí, aunque había sido escogido para que gobernara el pueblo, no regía bien su casa. Elí era un padre indulgente, amaba tanto la tranquilidad y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos y las pasiones de sus hijos. No los corregía. A lo mejor les enseñaba muchas cosas, pero no les corregía las cosas malas. Y nosotros estamos guiados por el Señor. ¿Hacer qué? ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 6? Vamos a ver qué nos dice el Señor allí. Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9. Vamos a recordar qué nos dice el Señor aquí, qué nos indica. Y escrito está, dice el Señor así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y el 7, el 8 y el 9 dice: y la repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A quién se las vamos a hablar? Mire, el ministerio más importante, el primer ministerio que el Señor nos ha entregado desde el principio que comenzamos a entender la palabra y a entrar en el camino, es nuestra familia. Pero a veces nos ocupamos de otras personas, muchas veces, más que de nuestra propia familia. Y el Señor nos va a pedir cuenta. Porque dice la Escritura en Samuel que Elí ministraba al pueblo. Elí le daba una porción de la palabra a cada momento como sacerdote, pero se olvidó de sus hijos. Nosotros decimos: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo para que mi casa y yo sirvamos al Señor? Entonces nosotros nos convertimos en unos padres malos. Aquí vienen los padres malos. Hijo, ¿ya leíste la palabra? No, estoy muy ocupado. Hija,
¿Te acordaste de orar? Vos sabéis mamá que me ha puesto cansado, cansada, llego tarde y bueno. Y estamos en esa constante lucha a diario, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, mire, en el Edén, en el huerto del Edén, el Señor le puso límites a Adán y a Eva, ¿o no? ¿Sí o no? De todo árbol comerás, menos del indicado, no comerás. Harás esto, le dijo a Adán. Le dio órdenes, pero también le puso límites. Pero nosotros los padres creemos que amamos más a nuestros hijos que Dios. Y entonces empieza a entrar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, la desobediencia. Y dice la palabra que toda desobediencia delante de Dios es pecado. Pero ¿quiénes son los culpables? Los hijos. Los padres. Ya nosotros estamos en el camino. Yo diría que no es tarde. Todavía seguimos vivos. Todavía podemos venir a la iglesia, podemos hablar. Hay personas que ya no lo pueden hacer. Pero si el Señor nos ha dado la oportunidad hasta hoy de poder conocer esta desobediencia tan grande que a Dios no le agrada, y es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro hogar, o no estamos haciendo, estamos permitiendo en nuestro hogar. Déjenme decirles que yo le digo a mis hijos, aunque he sido madre con ella con la ayuda de Dios, y yo les digo, hasta que tengan 50, 60, 70 años, yo siga viva, yo sigo siendo la autoridad. Amén. Amén. O hasta que Isaac no cerró sus ojos, no era autoridad. Y hasta que Abraham no cerró sus ojos, no era autoridad. Y hasta que Jacob no cerró sus ojos, no era autoridad. Nosotros somos autoridad. Porque ¿cómo que no dejamos de ser padres para que tome la nieta, tome al nieto, cuídemelo? Pero para imponer la autoridad de Dios en nuestra casa no somos padres. Resulta que ahora hay una generación de hijos que creen que matan a los padres. Ya yo tengo 18, ya yo tengo 19, ya yo tengo, no tenéis que estarme diciendo lo que tengo que hacer. Pues déjame decirte que hay límites. Hay límites. Y mientras vivas en mi casa se respeta. Y yo soy la autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros, ¿quién le va a dar a hijo una serpiente si le pide un pescado? O una piedra si le pide un pan. Cuando nosotros revelamos la autoridad de Dios, de padres, ahí somos los padres malos. Pero cuando el hijo necesita papá, mamá, y aún tiene 30 años, entonces ahí sí es la madre buena, ahí sí es el padre bueno. Entonces, si el Señor desde el principio de la fundación del mundo hizo al hombre, a la mujer y le dio límites hasta aquí, nosotros dejamos que en nuestro hogar los hijos hagan y deshagan en nuestra casa. Entonces déjenme decirles que ya no es un hogar, ya se convierte en una casa, ya es una familia, ya es un desorden. Porque cuando son pequeños hacen berrinche de niños y se tiran en el piso y los dejan. Van a un centro comercial y los niños hacen porque no quieren lo que, no les da lo que ellos quieren que están pidiendo. O no puede dárselo. Pero cuando son adultos, entonces los berrinches que ya no le hablo a papá, ya no le hablo a mamá. La ley de Dios. ¿Y usted cree que hay bendición en ese hogar? No puede haber bendición en ese hogar.
¿Cómo que el hijo le va a quitar el labro al padre o a la madre? Porque agarró un berrinche. Porque mi mamá, mi papá no me dejó ir a tal lugar. Pero dice que la sabiduría está en quién? En los ancianos, en los padres. Y como nosotros atravesamos por tantas cosas, y nuestros padres también nos decían, y nos llevábamos aquellos tropiezos, nosotros no queremos que a ellos les suceda lo mismo. Pero no entienden, porque se vuelven sabios en su propia opinión, y yo creo que es así, y yo creo que es como yo digo, pero es una generación que el enemigo está usando. No dice la palabra que se levantará padre contra hijo y hijo contra padre. Pero si nosotros, conociendo la palabra, no lo sentamos a darle un devocional diario. ¿Ustedes creen que el tiempo pasa? Como ya no son niños, no les hace falta la palabra de papá, el consejo del padre? No solamente el consejo natural, sino el consejo de la palabra de Dios, que más nunca se les va a olvidar. Más nunca, porque yo lo testifico. Gracias a esa autoridad que tuvo mi madre muchas veces. Y Liliana sabe que ella no nos obligaba a las que éramos más adultas. Pero cuando ella decía, le estaba contando al pastor y a mi hermana Elizabeth anoche, que en la parte del frente se hacían las células los miércoles y se sacaban las sillas, porque de una u otra manera el pastor, guiado por el Señor, tenía que provocar al pueblo a venir a la iglesia, a oír la palabra de Dios así fuera en la calle. Alguien allá sentado, un vecino, iba a oír algo, y nuestra mamá con esa autoridad nos decía así. Bueno, pasaban los miércoles y siempre estaba el pastor, sus hijos, Karen, Franimar, como no llegaban a 10 personas. Pero nosotros entendíamos que el Señor estaba provocando en nosotros esa obediencia. Pero mi mamá con toda autoridad nos decía así. Ve lo que les voy a decir, nos reunía todos. Este miércoles celebrado aquí en la casa afuera, los quiero ver a todos. A todos los quiero ver. Y a mi hermano que vivía en la Chamarreta y que él decía que decía que era ateo. Decía él, no. En su incredulidad, él estaba ahí también los miércoles. Y vive en la Chamarreta. Pero había una autoridad. Se ha dicho. Así decía mamá. Y ahí yo me sentaba y también traía a mis hijos y a oír la palabra de Dios. Y esa fe fue aumentando y fue trabajando el Señor en nosotros. No entendíamos, pero hubo una autoridad. Pero yo no voy a obligar a mis hijos a ser cristianos. Déjenme decirles que mientras son niños obligados, mientras vivan conmigo, tienen que ser cristianos. Y el que llegue en mi casa, el que llegue a vivir en mi casa, y Eulexi que vivió conmigo lo sabe, tiene que ser cristiano. Si no, no vive conmigo. Porque en mi casa no se van a adorar a dos dioses. En mi casa no se va a poner música cristiana ni música mundana. No. En mi casa no. Porque en mi casa y yo le servimos al Dios vivo. El tiempo está pasando, amados hermanos, sacerdotes, sacerdotisas. Yo no quiero ver a ninguna de mi familia en el infierno. A ninguna Dios lo cubra con su sangre. Pero ¿qué trabajo estoy haciendo? Dice Deuteronomio capítulo 6, y se la enseñarás y se la dirás a tus hijos al acostarse, al levantarse por el camino. Vamos al centro. La palabra de Dios dice esto, esto y aquello. Y la palabra de Dios dice, y a lo mejor nos volvemos el padre malo, fastidioso, canzones, no importa, pero el Señor me lo va a exigir. Estoy sembrando, sé que estoy sembrando. Y al sembrar la palabra de Dios, ¿qué vamos a recoger? Buena cosecha. Gloria a Dios. Y este padre, dice la Escritura,
Escritura que él no reprendía a sus hijos. Dice, en vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, manejaba el asunto como si no tuviera importancia. Ay, no importa, que hagan, no importa. Pero dice la Escritura que el pueblo venía y le decía, Elí, un sacerdote, tus hijos están haciendo esto y aquello. Y él oía, dice que ya estaba viejo. A veces, todavía no estamos tan viejos, o de tan avanzada edad, pero tenemos una vejez espiritual, que no queremos ni siquiera abrir nuestra boca de lo que hemos aprendido para nuestros hijos. Y él no hacía caso. Él decía, podría decir a lo mejor que era que la gente hablaba mucho, que la gente lo criticaba, pero él sabía, incluso lo que dicen que los que asaban la carne, a lo mejor le decían, porque ellos le exigían, si no me la dan, la agarramos por la fuerza. A veces, a nuestros hijos, hombres, varones, podremos estar permitiendo que traigan a sus novias a la casa, o las mujeres que pasen a sus novios al cuarto, y no estamos corrigiendo el pecado. Miren, qué peligroso, porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, y hay una tentación latente ahí. Todo tiene su tiempo, ¿o no? Amén. Todo tiene su tiempo. Amén. Y esa permisividad que nosotros porque creemos que hay, porque mi hijo no se ponga bravo, porque mamá, porque mi novia no puede entrar aquí ni cuál. Ay, sí, papi, sí, ¿qué es eso? ¿Cómo que el hijo manda en la casa de uno? Vaya, trabaje, busque su bloque, su cemento y construyase una casa y mátala en su casa. Proverbios capítulo 19, verso 18 dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Una cosa es la autoridad, otra cosa son las malas palabras y el maltratarlos. Cuando habla de castigo, es que le quiten lo que más les gusta. Pero ¿cómo le vamos a quitar lo que más les gusta si ahorita las niñeras de nuestros hijos son los teléfonos? Lo que cuidan y guían a nuestra familia, a nuestros hijos, son las redes sociales. Pero nosotros le permitimos las 3 de la mañana y ni siquiera nos levantamos a ver si el hijo está dormido o si el hijo está despierto. Pero como muchos saben que su mamá va al cuarto a inspeccionar, a chequear. ¿No dice la palabra en el Proverbio 31? ¿Qué hace la mujer virtuosa? ¿No lo han leído? La mujer virtuosa dice que se levanta de noche y mira que todo esté bien en su casa. Pero ¿saben qué hacen los hijos? Trancan la puerta y le meten el seguro. Pero déjeme decirle que todavía el mayor de edad usted tiene que respetarle su espacio. Pero al niño usted tiene que inspeccionarlo a ver qué están haciendo, qué están viendo en las redes sociales. La noche se presta para muchas cosas. Y por eso siempre digo, aunque el león rugiente dice que no descansa, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, las noches es cuando salen más los demonios a hacer desastre. Y por eso yo le digo a mi hijo Héctor, y se lo voy a decir aquí a ustedes, no me gusta que esté más de las 10 de la noche en la calle. Porque las 10 de la noche después, estar en la calle, estar en un trabajo, en un hospital, en una clínica, trabajando para algo de guardia. Pero
Los brujos hacen su más en las noches. Y sí, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, nos guarda y nos defiende, pero yo estoy tentando a Satanás. Y aunque no estoy haciendo nada malo, porque ustedes saben que ellos están jugando fútbol, pero siempre el peligro de la trayectoria, el camino, es peligroso. No sabe uno qué se presenta. Pero cuando usted está pendiente de sus hijos, eso es amor. Amén. El amor no es dejarlo hacer lo que ellos quieren hacer, eso no es amor. Porque ¿qué nos dice el Proverbio 29, capítulo 29, verso 17? Ellos le rendirán cuentas a Dios, porque dice la palabra que el hijo honre a su padre y a su madre. Y miren, hijos, jóvenes, muchachos, miren lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 24. Quiero que lo lean los jóvenes. Proverbios 13, 24. Dice así: el que detiene castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Lo repetimos. Los amamos, por eso los corregimos. Si tú no obedeces, Dios aparta a los hijos de desobediencia. No le agrada al Señor a los hijos que desobedecen a sus padres, que desobedecen a Dios. Hijos, si ustedes no se apartan de ese pecado tan grande, van a morir. Eso es lo que Dios quería que Elí hiciera con sus hijos, que los amonestara. Pero como no, la más hijo. Bueno, toma el teléfono. Bueno, ahorita lo agarrar. Dale, lávame los corotos, hasta yo te doy el teléfono, hasta agárrala. No. En mi casa se hace lo que yo diga. Amén. No lo que los hijos digan. Porque es para bien. Porque es para bien. Pero mire, ya tenemos la palabra. Y con esto ha sido mucho mejor. Y con Linda ha sido mucho mejor. Porque tengo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos ha otorgado una responsabilidad grande. Primero, atienda a su familia como sacerdote, como sacerdotisa. Atendamos al tiempo las necesidades de nuestros hijos. Porque miren, muchos jóvenes, antes decíamos, sí, que la edad de la adolescencia era muy difícil. Porque el adolescente no sabe qué quiere. Cuando nosotros estamos en la adolescencia, siempre queríamos experimentar y conocer cosas y saber cosas. Y es peligroso, porque pueden probar cosas y los atan. Los atan, porque es mejor que nunca prueben. Pero sí, ya muchos jóvenes, adultos, se han quitado la vida de 22, 21, 25 años. ¿Por qué? Por depresión. Porque la novia lo dejó y no sabía ni siquiera si iba a conocer una más bonita, mejor mujer. Se quitan la vida por tontería, porque ha hecho falta un padre, una madre, llenar ese vacío ahí. Hay muchos hijos que no lo tienen, pero siempre tienen una persona que Dios pone, un ángel, para que les ministre la palabra de Dios, para que les enseñe la palabra de Dios. Pero nosotros que tenemos, todavía nuestros hijos nos tienen a nosotros vivos, debemos cumplir este mandato de Dios. Mandato de Dios. No lo está diciendo la hermana Lidia, no lo dice el pastor, no lo dice Karen, escrito está. Mandato de Dios. Alimenta a tus hijos. Dale el alimento a tiempo y fuera de tiempo. El alimento es la palabra. El mejor pan que le puede dar es un pantalón nuevo, que un zapato nuevo. Dale la palabra de Dios. Y esa palabra va a hacer que sea alguien en el futuro, en el camino del Señor. Un hijo sabio, apartado del mal. Gloria a Dios. El Señor es misericordioso. Dice
Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de parte de Dios, un profeta, en ese momento, y le dijo a Elí: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio? Le habló fuerte de profeta Elí. Así le dice el Señor: ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Cuidadito con mis hijos, que no me los toquen. Ha honrado más a sus hijos. Pastor, no puedo ir para la iglesia porque mi hijo llegó de viaje y tengo que atenderlo. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces Elí honraba más a sus hijos que a Dios. Lo dice la palabra. Dice: habéis honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre. Dígale: serviré al Señor para siempre, perpetuamente, y también mi generación. Amén. Le serviré al Señor por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré, mire lo que dice el Señor, a los que me honran, y los que me desprecian serán ¿qué? Está leyendo conmigo, ¿verdad? Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian. Cuando usted no viene para el culto, porque usted no quiere, porque usted no es con un amigo, porque con una amiga, porque vino el hijo, porque vino el perro, porque se le dio, usted no viene a honrar al Señor, el Señor no lo va a honrar. Porque están despreciando al Señor, no están despreciando por ser alto, es al Señor. Hay cena, hay oración de dama, hay culto los sábados, hay matutino. No desprecian al pastor. El pastor es un instrumento de Dios que proclama al pueblo la salvación, que proclama con voz al pueblo lo que el Señor le dijo: reunirlo, congregarlo, pero el pueblo es desobediente. ¿A quién desprecian? Dice el Señor: el que no me honra, yo tampoco lo voy a honrar. Pero Señor, necesito que... No te voy a oír, porque me despreciáis. No atendéis mi voz. Bendito sea el Señor y todos los que vinieron ayer a evangelizar. Gloria a Dios. Ahora sí, hijos, para finalizar, jóvenes, niños, Proverbio 1, del 8 al 9. No se les olvide. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. De un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Todopoderoso que nos siga usando como sus sacerdotes, que nos dirija cada día más, nos haga entender su palabra, que le demos buenos consejos a nuestros hijos, pero también debemos darle amor. A veces nuestros hijos tienen un comportamiento extraño porque
están falta de amor. El primer amor que debemos de darle es la palabra de Dios. Y luego darle el amor fraternal. No olvidarnos de abrazarnos. No olvidarnos de besarlo. Y si no hay hijos, bueno, hay sobrinos. Hay hermanos. Hay mucha gente que necesita del verdadero amor de Cristo. Y nosotros estamos aquí para dárselo. Cierre sus ojos, pongan sus manos en su corazón. Y vamos a declarar hoy la palabra de Dios. La palabra de verdad. Para decirle al Señor, en esta hora, Padre, que en mi casa y yo serviremos al Dios vivo. Y yo subrayé 38 años. Yo decía 38 años, Señor. Dios mío, Padre Santo. 38 años. Y a veces un dolor de cabeza no me deja ir al servicio. Y a veces una gripe, cualquier alergia, de pronto algo, un mal pensamiento, un desánimo, una frialdad. No quiero adorar a Dios. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y que le adoremos de noche, de día y en todo momento. Debemos vencer los obstáculos, saltar los obstáculos, vencerlos, porque son piedritas que nos pone el enemigo para desconectarnos de Dios. Dice la Escritura que nacerían dos simientes. La simiente de Satanás desmordará al calcañar, pero esa es la simiente de la serpiente. Pero la simiente de Jesús le aplastaremos la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Y ellos, es el único término. Hasta allí puede llegar. Puede aceptar